Hay un viejo dicho: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Meghan Markle construyó un imperio sobre la imagen del control y la fortaleza, pero una simple parodia de 5 minutos expuso su mayor fragilidad. ¿Qué pasa cuando el espejo te devuelve una imagen que no puedes controlar? Quédate porque esta historia es mucho más profunda que un simple chiste. La marca pública de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, no es una casualidad, es una fortaleza, un imperio construido ladrillo a ladrillo con el mortero más caro del mundo, el control. Control sobre su imagen, una sinfonía de tonos beige y sonrisas estudiadas. Control sobre su narrativa, un cuento de hadas moderno con tintes de tragedia y superación. Y control absoluto sobre cada fotografía filtrada, cada anécdota patrocinada en Spotify, cada momento de falsa cercanía en su gallinero de diseño en Montecito. Imagínate una vida donde cada instante, por trivial que parezca, es una pieza de una campaña de relaciones públicas, donde incluso la forma en que recoges los huevos de tus gallinas está pensada para proyectar una autenticidad tan artificial que casi brilla en la oscuridad. Este es el mundo que Meghan ha construido desde que ella y el príncipe Harry huyeron del Palacio de Buckingham y aterrizaron en la capital mundial de los influencers. Un mundo donde la vulnerabilidad es un producto y la privacidad es una moneda de cambio. Ella quería ser la dueña de su propia historia, la escritora, directora y protagonista de la película de su vida. Pero la cosa es que cuando construyes tu castillo con muros tan altos y tan perfectos, no te das cuenta de que también has construido tu propia jaula dorada. Y lo que Meghan estaba a punto de descubrir es que un simple vídeo de YouTube de apenas 5 minutos no era una piedra lanzada contra su muro, era un espejo. Y el reflejo que le devolvía no era el de una duquesa, ni el de una víctima, ni el de una filántropa global. Era el de su propio y calculado absurdo. La maquinaria que con tanto esmero había ensamblado para controlar su imagen estaba a punto de volverse en su contra de la forma más humillante posible. Porque el problema de un control tan férreo es que cuando se pierde el colapso no es gradual, es un estallido. Aquí es donde la psicología de su personaje público se vuelve fascinante. No se trata solo de una mujer que quiere controlar su imagen como tantas otras celebridades. Se trata de alguien que parece necesitar ese control para validar su propia existencia. Su narrativa no es solo una herramienta de relaciones públicas, es su armadura. Cada publicación en Instagram, cada aparición cuidadosamente coreografiada, es un ladrillo más en la muralla que la protege no tanto del mundo exterior, sino de sus propias inseguridades. Sé lo que estaréis pensando y quién no querría controlar cómo le ven los demás. Pero en el caso de Meghan, la escala es diferente. Es una operación a nivel de Estado-nación. Su vida en Montecito no es un retiro, es una embajada. Una embajada de la marca Sussex, donde ella es la única diplomática y la única ciudadana. Y como en toda monarquía, aunque sea autoimpuesta, la amenaza no viene de los ejércitos enemigos, sino de los bufones de la corte. Esos que con una simple broma pueden revelar que el emperador, o en este caso la duquesa, va desnudo. Meghan construyó su reino sobre la idea de la autenticidad, pero lo llenó de artificios. Predicó la libertad mientras se encadenaba a un guión. Y pronto descubriría de la manera más dolorosa que no hay fortaleza por muy bien construida que esté que pueda resistir el peso de su propia contradicción. La historia de Meghan Markle no es la de una princesa que escapó de la torre, es la de una mujer que una vez fuera se dedicó a construir una torre aún más alta y solitaria, sin darse cuenta de que la verdadera prisión no estaba en Windsor, sino en su propia mente. Y entonces llegó el vídeo. No era una campaña de desprestigio financiada por la monarquía, no era un oscuro documental conspiranoico de QAnon, era algo mucho más peligroso, una sátira. Una parodia titulada With Love Meghan, creada por dos pesos pesados de los medios conservadores Megyn Kelly y Maureen Callahan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La parodia no era cruel, no inventaba mentiras. Su genio y su veneno residía en su dolorosa exactitud. Era un destilado puro y sin filtrar de la persona pública de Meghan. El sketch se abre con una caricatura de Meghan interpretada con una precisión quirúrgica, susurrando un monólogo sobre el autocuidado, la crianza intencional de pollos y la atención plena a través de flores comestibles. Sé lo que estaréis pensando, ¿quién habla así? Bueno, al parecer, Meghan Markle.
El vídeo nos bombardea con imágenes de tarros de mermelada artesanal, servilletas de lino que probablemente cuestan más que el seguro de tu coche. Y por supuesto, esa cocina perfectamente beige que parece no haber visto una miga de pan en su vida. Cada detalle era un eco de la propia marca de Meghan, de su cuenta de Instagram, de su documental de Netflix. Era como si Kelly y Callahan hubieran cogido el manual de instrucciones de la marca Sussex y lo hubieran leído en voz alta, pero con un ligero tono de burla. Y eso fue suficiente para que todo el castillo de naipes se tambaleara. La parodia funcionó porque no necesitaba exagerar, simplemente reflejaba. Sostenía un espejo ante la duquesa, y lo que se veía no era una víctima, sino una contradicción andante. La mujer que predicaba la sencillez desde una mansión de 14 millones de dólares. La mujer que hablaba de empoderamiento mientras vendía un estilo de vida inalcanzable. El vídeo era, en esencia, un te vemos. Y Meghan no pudo soportarlo. Lo que hace que la sátira sea tan potente y tan temida por aquellos con un ego frágil es lo que el filósofo Mikhail Bakhtin llamó el realismo grotesco. La parodia no destruye, sino que deforma. Toma los elementos más sagrados de una persona y los estira hasta que su absurdo se vuelve visible para todos. En el caso de Meghan, sus rituales de autenticidad, la mermelada, las gallinas, el yoga a la luz de las velas son sus sacramentos. Son las ceremonias a través de las cuales intenta convencer al mundo y quizás a sí misma de su propia bondad y sencillez. El sketch de Kelly Callahan no atacó sus intenciones, profanó sus rituales. Convirtió su misa solemne en un carnaval. Y para alguien que se toma a sí misma tan en serio, eso es peor que un insulto, es una blasfemia. La precisión del golpe fue milimétrica. No se burlaron de ella por ser una actriz de Hollywood o por casarse con un príncipe. Se burlaron de la disonancia cognitiva que ella misma proyecta. Se burlaron de esa voz susurrante y terapéutica que usa para hablar de temas triviales como si estuviera revelando los secretos del universo. La gente no estaba flipando por la maldad del sketch, sino por su exactitud. Era como ver una transcripción de los pensamientos que muchos ya tenían, pero no se atrevían a decir en voz alta. El espejo del bufón no miente, simplemente refleja sin piedad. Y en el reflejo de Meghan, lo que vimos no fue a una mujer atacada, sino a una marca expuesta. Una marca construida sobre arenas movedizas de contradicciones que ahora se desmoronaba bajo el peso de una simple carcajada. Puertas adentro de la fortaleza de Montecito, la reacción no fue una elegante indiferencia, no fue una risa forzada ni un encogimiento de hombros. Según múltiples fuentes cercanas a su círculo, Meghan perdió los papeles. No estamos hablando del típico enfado de una celebridad, fue una explosión de furia a nivel llamada a los abogados quemad las cintas, ¿cómo se atreven? Imagínate la escena, la mujer que se enfrentó a la monarquía británica, que habló de su dolor ante Oprah frente a millones de personas, ahora estaba consumida por la rabia por culpa de un sketch de 5 minutos. La ironía es casi poética. Aparentemente Meghan cree que el vídeo es difamatorio, una afirmación que legalmente hablando es para echarse a reír. La última vez que lo comprobamos, la parodia y la sátira seguían protegidas por la primera enmienda en Estados Unidos. Pero el problema de Meghan no es con la ley, es con la óptica, con la pérdida de control. Su amenaza de demandar no es una estrategia legal, es un acto de desesperación. Es el movimiento de alguien que está acostumbrado a que su narrativa sea la única que se escucha y que de repente oye una risa en el fondo de la sala y no sabe cómo apagarla. Es la prueba definitiva de que la parodia no solo la había molestado, la había herido, había dado en el clavo en ese punto exacto donde la imagen pública y la inseguridad privada chocan. Y en lugar de mostrar fortaleza, Meghan mostró su mayor debilidad, una piel tan fina que una broma bien intencionada puede hacerla sangrar. Quería desatar la furia de sus abogados, pero lo único que consiguió fue desatar la atención del mundo entero sobre su propia fragilidad y, por supuesto, sobre el vídeo que tanto quería enterrar. Esta reacción desproporcionada es lo que los psicólogos llaman una lesión narcisista. Cuando una persona con un sentido grandioso de sí misma se enfrenta a una crítica que percibe como un ataque a su identidad, la reacción no es de simple enfado, sino de una rabia aniquiladora. La parodia no era una crítica a sus políticas o a sus actos filantrópicos, era una burla a su ser, a la persona que tan meticulosamente ha construido para el consumo público. Y para un narcisista no hay pecado mayor. El sketch de Kelly Callahan no fue una simple pedrada contra el muro de su castillo, fue un acto de demolición simbólica. Amenazar con una demanda es un intento desesperado de reconstruir ese muro, de reafirmar su poder y de castigar a quienes se atrevieron a señalar que la emperatriz no llevaba traje.
La cosa es que esta táctica de intimidación legal rara vez funciona en la era de Internet. De hecho, suele ser contraproducente. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. Lo que podría haber sido una noticia de un día se convierte en una saga de semanas alimentada por la propia reacción de la persona ofendida. En su furia, Meghan no vio la trampa. No vio que estaba cayendo directamente en el juego de sus críticos, dándoles exactamente lo que querían, una prueba irrefutable de que no es la figura tranquila y empoderada que dice ser, sino alguien profundamente insegura y reactiva. La grieta en la muralla no la hizo la parodia, la hizo ella misma desde dentro con el martillo de su propio ego herido. Y aquí es donde la historia da un giro y se vuelve aún más reveladora. Vamos a retroceder un poco. Esta no es la primera vez que Meghan Markle ha sido el blanco de una sátira mordaz. De hecho, ya había sido masacrada en la arena pública por uno de los gigantes de la comedia South Park. ¿Recordáis el episodio? Se titulaba Worldwide Privacy Tour y era tan salvaje que fue tendencia durante días. En él, un príncipe pelirrojo y su esposa duquesa recorrían el mundo gritando sobre su necesidad de privacidad mientras saltaban desesperadamente delante de cada cámara que encontraban. El episodio los retrataba como unos hipócritas egocéntricos, una contradicción andante. Fue brutal. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción del campamento Sussex en aquel entonces? Silencio. Silencio absoluto. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué? Ahora, ¿por qué South Park se llevó un pase libre, mientras que Megyn Kelly y Maureen Callahan se enfrentan a la amenaza de una demanda? La respuesta es simple y profundamente psicológica. South Park era una caricatura, una exageración tan absurda que era fácil de descartar como ficción, pero el sketch de With Love Meghan era diferente, era real. Eran dos mujeres reales usando las propias palabras y estéticas de Meghan en un escenario que imitaba perfectamente su vida. No atacaba una versión animada de ella, atacaba la versión que ella misma había construido con tanto esmero. Megyn Kelly no la trató como a la realeza, la trató como lo que se ha convertido una marca, y una marca al parecer mucho más frágil de lo que pensábamos. La parodia de Kelly y Callahan no era un ataque desde fuera, era una implosión desde dentro. Usaba sus propias armas contra ella. Y eso, amigos míos, es lo que Meghan no pudo perdonar. La precisión del golpe fue lo que lo hizo insoportable. Esta distinción es clave para entender la psique de la celebridad moderna. La sátira animada, por muy dura que sea, crea una distancia. Permite al objeto de la burla decir «eso no soy yo, es un dibujo», pero la parodia realista, la que imita tu forma de hablar, de vestir, de decorar tu casa, esa elimina toda distancia. Se convierte en un espejo. Y cuando no te gusta lo que ves en el espejo, tienes dos opciones: o cambias la imagen o intentas romper el espejo. Meghan eligió la segunda opción. El silencio ante South Park no fue un acto de madurez, fue una decisión estratégica. Sabían que luchar contra una caricatura era una batalla perdida, una que solo los haría parecer aún más ridículos. Pero luchar contra dos mujeres periodistas, eso lo veían como una batalla que podían ganar, una forma de reafirmar su poder y trazar una línea en la arena. Pero la arena de la opinión pública es movediza. La decisión de atacar a Kelly y Callahan mientras ignoraban a South Park revela un cálculo de poder, no de principios. No se trata de protegerse de la difamación, se trata de elegir a tus enemigos. Y eligieron al enemigo que creían más débil sin darse cuenta de que en el proceso revelaron su propia debilidad. El fantasma de la parodia de South Park no desapareció, simplemente se quedó flotando esperando a que una nueva sátira lo volviera a invocar. Y cuando lo hizo la reacción de Meghan, no solo validó la nueva parodia, sino que retrospectivamente hizo que su silencio anterior pareciera aún más cobarde y calculado. Para entender la magnitud de la reacción de Meghan tenemos que mirar el contexto. Su pánico no surge de la nada, surge de un terreno cada vez más inestable bajo sus pies. Su marca, que una vez pareció tener el toque de Midas, ha estado perdiendo su brillo desde hace tiempo. Seamos sinceros, el castillo de naipes ya se estaba tambaleando. Primero fue el sonado fracaso de su podcast Archetypes. Spotify, después de pagarles una suma millonaria, decidió no renovar el contrato y un ejecutivo de la compañía llegó a llamarlos públicamente putos estafadores. Un golpe brutal para su imagen de creadoras de contenido de élite. Después de ese fiasco, Meghan intentó pivotar. Se reinventó como una gurú del estilo de vida, lanzando una nueva marca con un nombre tan pretencioso como predecible: American Riviera Orchard.
Prometía un mundo de látex de lavanda, batas de lino y citas sobre la resiliencia, todo envuelto en una estética beige tan pulcra que dolía a la vista. Básicamente quería ser la nueva Goop, pero con un título nobiliario. El primer producto, Estrella Mermelada. Sí, mermelada. La envió a sus 50 amigos más famosos con la esperanza de generar un revuelo viral. Pero la realidad fue bastante más tibia. La gente no estaba comprando la idea ni la mermelada y definitivamente no estaba comprando este nuevo cambio de personalidad. Así que cuando Megyn Kelly llegó y sin gritos ni insultos, simplemente con humor, expuso la desconexión entre lo que Meghan predicaba y el agotamiento del público, fue un golpe mortal. La parodia no solo se burló de su presente, se burló de su desesperado intento por tener un futuro relevante. Consiguió decir en 5 minutos lo que muchos ya pensaban: ya no engañas a nadie. Y eso es lo que Meghan no puede soportar. No es solo un sketch, es la prueba de que su marca está en caída libre. El problema fundamental de la marca American Riviera Orchard es que nació de una necesidad, no de una pasión. No parece ser la culminación de un interés genuino de Meghan por el bienestar o la cocina, sino una reacción a la cancelación de su contrato con Spotify. Es un plan B. Y el público, que es mucho más inteligente de lo que las celebridades a menudo creen, puede oler la falta de autenticidad a 1 kilómetro de distancia. Goop, la marca de Gwyneth Paltrow, a pesar de todas sus controversias, funciona porque se percibe como una extensión genuina de la propia Gwyneth con todas sus excentricidades. Es creíble. Pero Meghan, como la nueva Martha Stewart, resulta forzado. La gente no la asocia con mermeladas y batas de lino, la asocia con la realeza, con Oprah, con la controversia. Este intento de rebranding es un caso de estudio sobre cómo no construir una marca personal. En lugar de apoyarse en sus fortalezas y en su historia, Única intentó adoptar una personalidad que no le pertenece, una que ya está saturada en el mercado, y al hacerlo solo logró diluir aún más su propia identidad. La parodia de Megyn Kelly fue tan efectiva porque no tuvo que inventar nada, simplemente se apoyó en esta nueva y frágil construcción. Se burló de la gurú de la mermelada porque era un blanco fácil, un personaje sin sustancia. Si Meghan hubiera lanzado una marca de producción de documentales o una fundación centrada en el empoderamiento mediático, habría sido mucho más difícil de parodiar. Pero la mermelada fue un regalo para los comediantes. Fue la prueba de que detrás de la fachada de la duquesa global había una mujer que ya no sabía muy bien quién era ni qué quería vender. Y en el brutal mercado de la atención, la confusión es sinónimo de muerte. Hay una ley no escrita en el mundo de la fama que las celebridades más inteligentes conocen de memoria: el efecto Streisand. Para los que no lo conozcan, es muy simple. Intentar suprimir algo en internet solo consigue que se vuelva exponencialmente más popular. Y Meghan Markle, en su pánico, cayó en la trampa de cabeza. Si hubiera ignorado el sketch, este probablemente habría vivido y muerto en el canal de Megyn Kelly. Lo habrían disfrutado su audiencia y algunos comentaristas políticos, y en una semana nadie se acordaría. Pero al amenazar con acciones legales, Meghan no apagó el fuego. Le echó un bidón de gasolina. De repente todo el mundo quería ver qué era tan ofensivo. El vídeo, que tenía un número de visitas respetable, explotó. Fue reposteado, analizado, convertido en meme, recortado y cosido en TikTok e Instagram. Medios de comunicación que normalmente no tocarían el contenido de Megyn Kelly con un palo, de repente estaban escribiendo artículos sobre ello. The Guardian, Variety, Page 6, todos se subieron al carro. El titular ya no era Megyn Kelly parodia a Meghan Markle, sino Meghan Markle amenaza con demandar por una parodia. La narrativa cambió por completo y Meghan se convirtió en la protagonista de su propia pesadilla de relaciones públicas. No solo validó la parodia, sino que la amplificó, le dio un megáfono a sus críticas. Tomó una pequeña chispa y la convirtió en un incendio mediático que ahora no puede controlar. Es una clase magistral de cómo no gestionar una crisis. Quería silenciar a sus críticas, pero lo único que consiguió fue que todo el mundo se pusiera a escuchar lo que tenían que decir. Muy bonito, sí señor. El fenómeno lleva el nombre de la legendaria cantante y actriz Barbra Streisand, quien en 2003 demandó a un fotógrafo por incluir una imagen aérea de su mansión en Malibú en una colección de 12 fotos de la costa de California. Antes de la demanda, la foto había sido descargada solo 6 veces, 2 de ellas por los propios abogados de Streisand. Después de que la noticia de la demanda se hiciera pública, la imagen fue vista por más de 420 personas en el mes siguiente. La demanda fue desestimada y Streisand tuvo que pagar las costas legales del fotógrafo. Aprendió por las malas que en la era de la información el intento de censura es la mejor forma de publicidad. Meghan, al parecer, no había estudiado esa lección de historia.
Su reacción impulsiva no solo demuestra una falta de comprensión de la cultura de Internet, sino también una soberbia peligrosa. Es la actitud de alguien que cree que su estatus la coloca por encima de las reglas que se aplican a los demás. Creyó que una carta de sus abogados sería suficiente para asustar a 2 periodistas y hacer que el vídeo desapareciera, pero subestimó a sus oponentes y, lo que es más importante, subestimó al público. Esta reacción desproporcionada es lo que los psicólogos llaman una lesión narcisista. Cuando una persona con un sentido grandioso de sí misma se enfrenta a una crítica que percibe como un ataque a su identidad, la reacción no es de simple enfado, sino de una rabia aniquiladora. La parodia no era una crítica a sus políticas o a sus actos filantrópicos, era una burla a su ser, a la persona que tan meticulosamente ha construido para el consumo público. Y para un narcisista no hay pecado mayor. El contraste entre las 2 protagonistas de esta historia no podría ser más marcado. Es un estudio sobre la fragilidad y la fortaleza en la arena pública. Por un lado tenemos a Meghan Markle, la duquesa, en su mansión de Montecito, protegida por un ejército de publicistas y abogados que se desmorona ante una broma. Por otro tenemos a Megyn Kelly, una veterana de las guerras mediáticas, sentada en su estudio imperturbable y con una sonrisa irónica. La respuesta de Kelly a toda esta controversia ha sido puro acero, calmada, afilada y sin una pizca de disculpa. No necesita gritar, la parodia ya lo ha dicho todo por ella. Y seamos realistas, Megyn Kelly no es ninguna novata en esto. Ha luchado contra presidentes, contra la cultura de la cancelación, contra otros medios de comunicación. Ha resistido tormentas que habrían hundido a figuras menos curtidas. Así que cuando Meghan Markle intenta lanzarle una amenaza de difamación por un sketch cómico, resulta como poco ridículo. Es como llevar una tiara a una pelea callejera. No vas a intimidar a Megyn Kelly, si acaso le estás dando más material. Y luego está Maureen Callahan, la asesina silenciosa en este escenario, fría, impasible, quirúrgica en su sátira. Ni siquiera parpadeó cuando el equipo de Meghan supuestamente hizo discretas averiguaciones legales sobre el vídeo. La marca de Callahan se basa en desgranar la cultura de las celebridades con una media sonrisa, y Meghan acaba de darle un pase express para volverse viral. Una demanda por una parodia. Eso, para comentaristas como ella, es el regalo de Navidad por adelantado. La duquesa pensó que estaba mostrando poder, pero lo único que hizo fue resaltar la compostura y la fuerza de sus adversarias, haciéndolas parecer aún más inteligentes, más divertidas y sobre todo más seguras de sí mismas. Este enfrentamiento es un ejemplo clásico de lo que el estratega militar Sun Tzu describió en El arte de la guerra. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Megyn Kelly conocía perfectamente el terreno de juego de los medios y se conocía a sí misma como una luchadora resistente. Meghan, por otro lado, parece no conocerse a sí misma ni al terreno en el que estaba entrando. Creyó que el campo de batalla era un tribunal cuando en realidad era el tribunal de la opinión pública. Creyó que sus armas eran sus abogados cuando las armas reales eran el humor y la autoconciencia. Kelly y Callahan demostraron una inteligencia emocional y estratégica que Meghan parece no poseer. No respondieron a la furia con furia. Respondieron con calma y un toque de diversión, como si estuvieran observando un espécimen fascinante bajo un microscopio. Esta compostura las hizo parecer infinitamente más poderosas. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de atacar, sino en la capacidad de absorber un golpe sin inmutarse. Meghan lanzó su mejor puñetazo, la amenaza de una demanda, y sus oponentes ni siquiera parpadearon. Simplemente se quedaron allí con una ceja levantada y esa simple reacción desarmó por completo a la duquesa. La dejó sola en el ring golpeando al aire, pareciendo no solo petulante, sino también completamente ineficaz. Un cuento de 2 Meg H. Ans que termina con una lección clara: en la era de la imagen la piel gruesa vale más que cualquier corona. Y en medio de todo este huracán hay una figura silenciosa y, según los informes, profundamente incómoda: el príncipe Harry. Pobre hombre. Una vez más se encuentra atrapado en el modo de control de daños. Una vez más, los instintos de relaciones públicas de su esposa han resultado contraproducentes y a él le toca sostener la taza de té mientras todo se derrumba. Fuentes cercanas a la pareja afirman que él desaconsejó tomar la vía legal, que le rogó a Meghan que lo dejara pasar, que se centrara en su futuro, en su fundación, en su familia, pero Meghan, todavía escocida por el aguijón de la sátira, no quiso escuchar. Imagínate la posición de Harry. Es un hombre que renunció a su familia, a su país y a su título, por una vida de paz y propósito.
y sin embargo se encuentra constantemente enredado en pequeñas y agotadoras batallas mediáticas iniciadas por su esposa. Ya no lucha contra los paparazzi o el protocolo real, lucha contra sketches de YouTube. La escala del conflicto se ha reducido de forma casi humillante. Para Meghan esto era una línea en la arena, un momento de hasta aquí hemos llegado. Pero para Harry probablemente se sintió como otro incendio innecesario. Él, que conoce de primera mano el poder destructivo de la prensa británica, debe saber que enfrentarse a la sátira con abogados es una batalla perdida de antemano. Y lo que es más interesante, el famoso H de Meghan, como le llama en sus círculos íntimos, se convierte aquí en un símbolo. No es solo su marido, es su cómplice, su escudo. Pero ¿qué pasa cuando el escudo se cansa de recibir los golpes? Este episodio no solo revela la fragilidad de Meghan, sino también las posibles grietas en la fachada unida de los Sussex, porque no hay nada más solitario que librar una guerra que tu aliado más cercano cree que no deberías estar luchando. La tragedia de Harry es la de un hombre atrapado entre dos mundos y sin pertenecer del todo a ninguno. Dejó el mundo de la realeza con sus rígidas reglas y su jaula dorada por el mundo de Meghan, un universo de branding, relaciones públicas y batallas culturales de Hollywood. Pero en este nuevo mundo, él no es el protagonista, es un personaje secundario en la historia de su esposa. Su identidad, antes definida por su linaje y su servicio militar, ahora está intrínsecamente ligada a la de Meghan. Es el esposo el socio de el eterno defensor de su causa. Y cuando la causa de ella se convierte en una guerra contra una parodia, ¿qué papel le queda a él? ¿El de general reacio? ¿El de soldado leal que sigue órdenes a pesar de sus dudas? Aquí es donde su silencio se vuelve ensordecedor. No ha hecho ninguna declaración pública, no ha defendido a su esposa en las redes sociales. Este silencio puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser una estrategia calculada, una forma de no echar más leña al fuego, pero también podría ser un signo de un profundo conflicto interno. Un conflicto entre su lealtad a su esposa y su propio juicio que probablemente le grita que esta batalla es un error colosal. El príncipe silencioso no es un príncipe débil, es un príncipe en un dilema, y el resultado de este dilema podría definir no solo el futuro de su matrimonio, sino también el capítulo final de su propia y complicada historia. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia detrás de los muros del Palacio de Buckingham, la reacción es como siempre el silencio público. Pero en privado la historia es muy diferente. Fuentes internas esas que siempre aparecen convenientemente para filtrar el estado de ánimo de la realeza pintan un cuadro de tranquila y sombría satisfacción. No hay comunicados de prensa, no hay declaraciones oficiales, pero hay un murmullo colectivo que dice «os lo dijimos». La fatiga que Hollywood siente por el drama de Meghan no es un problema nuevo para la familia real, es la razón por la que todo esto empezó. La firma, como se conoce a la maquinaria institucional de la monarquía, siempre temió que Meghan se convirtiera exactamente en esto, un espectáculo autodestructivo. Una figura que no podía distinguir entre la atención y la infamia, entre la defensa y el ataque. Y ahora están viendo cómo sus peores temores se hacen realidad, pero a una distancia segura. Se dice que los ayudantes del palacio se pasaron el vídeo de la parodia entre risas ahogadas. Algunos lo llamaron aterradoramente preciso. Otros simplemente negaron con la cabeza, murmurando, bueno, siempre le gustó verse a sí misma como una marca. Esa frase por sí sola es sal en la herida, porque demuestra que a pesar de la distancia y el tiempo, la monarquía todavía la ve con una claridad cristalina. Y en cierto modo, esta debacle pública es una vindicación para ellos. Confirma su narrativa de que el problema no era la institución, sino el individuo, que Meghan no era una víctima del sistema, sino una fuerza de caos que no podía ser contenida. Y mientras ella se ahoga en una tormenta en una taza de té en Montecito, el palacio simplemente observa en silencio cómo la profecía se cumple sola. La estrategia del palacio en estos casos es una clase magistral de poder blando, una técnica perfeccionada durante siglos. Su arma más potente no es el ataque, sino el silencio. Un silencio que no es pasivo, sino activo y ensordecedor. Al no decir nada lo dicen todo. Permiten que sus críticos se destruyan a sí mismos, que se enreden en sus propias contradicciones hasta que el público se cansa de ellos. Lo hicieron con Diana en ciertos momentos y lo están haciendo ahora con Meghan, pero con una diferencia crucial. Diana, a pesar de sus problemas, contaba con una inmensa simpatía pública. Meghan, en cambio, está perdiendo esa baza a pasos agigantados. Para la monarquía, cada error de relaciones públicas de los Sussex es una victoria silenciosa. Refuerza su imagen de estabilidad, de deber de mantener la calma y seguir adelante.
Mientras Meghan amenaza con demandas por parodias, la familia real sigue inaugurando hospitales, visitando organizaciones benéficas y sonriendo desde los balcones. El contraste es brutal y es intencionado. La firma no necesita luchar contra Meghan en el barro de los tabloides, simplemente necesita seguir existiendo. Su mera existencia, con su historia milenaria y su impasible continuidad, es el mayor reproche a la cultura de la fama instantánea y el drama personal que los Sussex han abrazado. Y desde la fría y húmeda Londres, la vista de la implosión de la marca Sussex en la soleada California debe producir una sonrisa discreta pero profundamente satisfactoria. Es la victoria del tiempo sobre la impaciencia de la tradición sobre la tendencia y del silencio sobre el ruido. Si Meghan pensaba que su amenaza legal asustaría a la gente, estaba viviendo en otro planeta. En el siglo XXI, el tribunal más rápido y a menudo el más brutal no es el de la justicia, sino el de la opinión pública. Y ese tribunal ha dictado su veredicto culpable de tomarse a sí misma demasiado en serio. La reacción de Meghan no solo amplificó el vídeo original, sino que dio a luz a un monstruo de 1000 cabezas, la creatividad colectiva de Internet. Los memes empezaron a brotar como setas después de la lluvia. Los remixes del sketch With Love Meghan inundaron TikTok e Instagram. Hubo parodias de la parodia. La gente empezó a analizar el lenguaje corporal de Meghan en entrevistas pasadas buscando signos de la misma fragilidad. Cada comentario debajo del vídeo de Megyn Kelly no era solo una risa, era un punto conectado. La gente no es tonta. Empezaron a señalar las contradicciones, a notar cómo Meghan juega la carta de la víctima en un momento y luego intenta silenciar a alguien en el siguiente. El olor a hipocresía era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Y Megyn Kelly, astuta como es, simplemente se sentó y observó. No tuvo que defenderse. Internet lo hizo por ella. La conversación trascendió el sketch original. Ya no se trataba de si la parodia era divertida o no se trataba del carácter de Meghan. Se convirtió en un referéndum sobre su autenticidad. Y lo peor de todo para ella es que la narrativa ya no le pertenecía. Se había convertido en un personaje en una historia que ella no escribía y cuyo final no podía controlar. Y en la era digital no hay nada más aterrador para una marca basada en el control que perder por completo el control del relato. Este fenómeno es una manifestación moderna de lo que los romanos llamaban la vox populi, la voz del pueblo. En la antigua Roma, la opinión pública podía elevar a un general a la categoría de héroe o condenar a un emperador al ostracismo. Hoy en día, esa voz se expresa a través de hashtags, memes y vídeos virales. Es más caótica, más rápida y a menudo más cruel, pero su poder es innegable. Los abogados de Meghan pueden redactar cartas amenazantes y citar estatutos legales, pero no pueden demandar a un meme, no pueden emitir una orden de cese y desistimiento contra un hashtag de tendencia. Intentar luchar contra el Tribunal de la Opinión Pública es como intentar detener una ola con las manos. Lo que Meghan y su equipo no lograron entender es que la moneda de este tribunal no es la verdad legal, sino la verdad percibida. Y la verdad que el público percibió en esta situación fue la de una millonaria desconectada de la realidad que no soporta que se rían de ella. Una vez que esa narrativa se establece, es casi imposible de cambiar. Cada intento de defensa, cada comunicado de prensa, solo sirve para reforzar la percepción inicial. Meghan quería ser la jueza de su propia historia, pero el jurado popular ya había llegado a un veredicto, y en este tribunal no hay apelación posible. Los memes en su simplicidad y su ingenio hablaron más alto, más claro y con más autoridad que cualquier equipo legal de Beverly Hills. La sentencia estaba dictada y era una de ridículo público. Hubo un tiempo no hace mucho en que Meghan Markle estaba rodeada por el círculo más poderoso de Hollywood. Oprah Winfrey era su madrina mediática, Tyler Perry su salvador y proveedor de un refugio seguro, los Obama sus amigos y modelos a seguir. Pero en medio de esta última controversia, ¿dónde están todos? Silencio. Silencio ensordecedor. Oprah muda. Ellen ni un tuit. Tyler Perry desaparecido en combate. Los Obama hace tiempo que se fueron. Nadie quiere verse atrapado en el fuego cruzado de Meghan contra Megyn. Y ese silencio en el lenguaje de Hollywood es más elocuente que cualquier comunicado de prensa. Significa, estás sola en esto. La lista se ha alejado de puntillas no porque necesariamente estén de acuerdo con Megyn Kelly, sino porque el drama constante de Meghan se ha vuelto tóxico. Nadie quiere apostar su propia marca por alguien que convierte cada pequeña crítica en una guerra mundial. Es agotador y lo que es peor, es predecible. La industria del entretenimiento valora la estabilidad y el profesionalismo. Una estrella que amenaza con demandar por una sátira es una bandera roja del tamaño de California.
Señala inestabilidad, imprevisibilidad y una falta de autoconciencia que puede ser un lastre para cualquier proyecto. Los ejecutivos de Netflix y Spotify ya aprendieron esa lección por las malas. Y ahora el resto de Hollywood está tomando notas. Meghan fue una vez una voz fresca, una disruptora, ahora es el chiste. Y lo que es peor que ser odiada en Hollywood es ser considerada messy, desordenada, problemática, porque el odio puede generar interés, pero el desorden solo genera distancia. Y en este momento, Meghan Markle está más aislada que nunca, no por la malicia de sus enemigos, sino por el agotamiento de sus amigos. Este fenómeno se conoce en los círculos de poder como gestión del riesgo de reputación. Los individuos y las marcas de alto perfil como los Obama o Oprah protegen su propia imagen con una ferocidad increíble. Cuando un asociado se vuelve demasiado volátil o controvertido, la respuesta instintiva no es salir en su defensa, sino crear distancia. Es un cálculo frío y pragmático. Defender a Meghan en esta situación no les ofrece ninguna ventaja, solo un riesgo significativo de verse salpicados por su drama. El silencio no es una condena, es una cuarentena. Están aislando la fuente del problema para proteger su propio ecosistema de marca. La tragedia para Meghan es que ella parece ver estas relaciones como amistades genuinas cuando en realidad son alianzas estratégicas. Y en el mundo de las alianzas, la utilidad es la moneda de cambio. Cuando dejas de ser útil y te conviertes en un pasivo, la alianza se disuelve silenciosamente. No hay una ruptura dramática, simplemente el teléfono deja de sonar, las invitaciones dejan de llegar, el silencio se instala. Meghan creía que su estatus de duquesa y su historia de víctima le otorgaban un capital social permanente, pero ha descubierto de la manera más dura que en Hollywood el capital social es tan volátil como el mercado de valores, y el suyo en este momento está en caída libre. El silencio de la lista A no es solo un revés social, es un indicador económico de que su valor de marca está en declive. Y eso para alguien que ha apostado todo a su marca es la noticia más aterradora de todas. Y aquí llegamos al núcleo de la ironía, al corazón de la contradicción. Meghan Markle, la mujer que construyó una parte significativa de su marca post-realeza sobre los cimientos del feminismo, la defensa de las voces de las mujeres y la lucha contra el silenciamiento, ahora está amenazando con silenciar a dos mujeres. Dos mujeres con opiniones, con carreras en los medios que se atrevieron a reírse de ella. ¿No es esto exactamente el tipo de comportamiento contra el que Meghan afirmó luchar? No se nos dijo que ella estaba aquí para hablar con la verdad al poder. ¿Qué pasó con todo eso? Porque ahora mismo parece que la única voz que Meghan quiere escuchar es la suya. Su feminismo parece ser selectivo, se aplica cuando ella es la que habla, pero no cuando otros hablan de ella. Esta contradicción no ha pasado desapercibida. En los foros online y en los artículos de opinión, la gente está empezando a cuestionar seriamente sus credenciales feministas. No puedes declararte una defensora de las mujeres un día y al siguiente intentar usar el peso de un equipo legal para intimidar a dos mujeres periodistas. Simplemente no funciona. La narrativa de mujer fuerte silenciada no se sostiene cuando eres tú la que está haciendo el silenciamiento. Este movimiento no solo la hace parecer hipócrita, sino que socava el trabajo que afirmó querer hacer. Porque el verdadero empoderamiento no consiste en asegurarse de que nadie te critique, consiste en tener la fuerza para soportar la crítica y seguir adelante. Y en esta prueba Meghan ha suspendido estrepitosamente. Ha cambiado el estandarte del feminismo por el escudo de su propio ego, y la gente lo está viendo. Este tipo de feminismo selectivo, a menudo llamado feminismo de marca o feminismo performativo, es un fenómeno cada vez más criticado en los círculos culturales. Se refiere al uso de la retórica y la estética feminista para promover una marca personal o corporativa sin un compromiso real con los principios subyacentes de igualdad y justicia. Las acciones de Meghan, en este caso, son un ejemplo de libro de texto. Utiliza el lenguaje del empoderamiento y la voz para construir su plataforma, pero cuando esa misma libertad de expresión se vuelve en su contra, recurre a tácticas de poder e intimidación que son fundamentalmente antifeministas. La ironía es aún más profunda si consideramos que Megyn Kelly y Maureen Callahan son figuras a menudo criticadas por ciertos sectores del feminismo por sus posturas conservadoras. Sin embargo, en este escenario específico, son ellas las que ejercen su derecho a la libre expresión, mientras que la autoproclamada ícono progresista intenta coartarlo. Esto crea una situación incómoda para muchos de los seguidores de Meghan que se ven obligados a defender a su ídolo mientras ésta adopta las tácticas de aquellos a los que dice oponerse.
La situación expone una verdad incómoda: la hipocresía no tiene ideología. Y cuando tu marca personal se basa en una superioridad moral, el descubrimiento de esa hipocresía es particularmente devastador. Meghan quería ser un símbolo de la nueva mujer empoderada, pero con esta acción corre el riesgo de convertirse en un símbolo de la fragilidad del ego disfrazado de activismo. Vamos a hacer un análisis más profundo. ¿Qué hizo que la parodia fuera tan letalmente efectiva? No fue solo la imitación de la voz susurrante de Meghan o la estética beige. Fue su capacidad para identificar y ridiculizar los símbolos de su autenticidad performativa. Y no hay mejor ejemplo que el infame banco de picnic para las gallinas. En su documental de Netflix, Meghan nos regaló una escena en su gallinero con un delantal impecable y el pelo perfectamente despeinado, acunando un huevo como si fuera una reliquia de Fabergé. En el fondo se veía un pequeño banco de picnic de madera, presumiblemente para que las gallinas disfrutaran de sus comidas de una manera civilizada. La parodia de Kelly Callahan se aferró a este detalle con la ferocidad de un depredador. Recrearon la escena pronunciando frases como «solo intentamos vivir de forma sencilla», con un helipuerto y nuestro nombre en Netflix. No fue un ataque malicioso, fue humor de observación en su máxima expresión. Y funcionó porque era verdad. El banco de picnic para las gallinas es una metáfora perfecta de la marca Meghan, un intento tan forzado de ser relatable que acaba siendo completamente irreal. Las gallinas no necesitan bancos de picnic y el público no necesita el tablero de Pinterest de Meghan disfrazado de personalidad. La gente está cansada de esta gimnasia de branding. El sketch simplemente dijo lo que muchos pensaban, pero eran demasiado educados para decir en voz alta. Y la reacción de Meghan solo confirmó que ha perdido por completo el contacto con la forma en que es percibida. Amenazar con acciones legales por una sátira es el movimiento de alguien que todavía se cree intocable, pero la verdad es que ya no lo es. El banco de picnic de las gallinas no era solo un mueble, era el clavo en el ataúd de su credibilidad. El teórico cultural Jim Bourillard habló del concepto de simulacro, una copia sin un original. La persona pública de Meghan se ha convertido en un simulacro de autenticidad. No es que sea falsa, es que ha reemplazado la realidad con una representación tan perfecta de la realidad que ya no hay diferencia. El gallinero no es un gallinero, es un plató. El huevo no es un huevo, es un accesorio. Y el banco de picnic es el símbolo definitivo de esta hiperrealidad. Es un objeto que no tiene ninguna función en el mundo real de las gallinas, pero que es esencial en el mundo simbólico de la marca Meghan. Señala sencillez, vida rústica, conexión con la naturaleza, pero es tan auténtico como un paisaje de cartón piedra. La parodia funcionó porque no atacó a Meghan la persona, atacó al simulacro, expuso la construcción y al hacerlo le recordó al público que lo que están viendo no es la vida real, sino una producción. Una producción muy cara y muy cuidada, pero una producción al fin y al cabo, y cuando el público se da cuenta de que está viendo una obra de teatro, deja de creer en los personajes, empieza a fijarse en el atrezo, en la iluminación, en las costuras del disfraz. El banco de picnic fue la costura que quedó a la vista, y una vez que la ves no puedes dejar de verla. La parodia no destruyó la imagen de Meghan, simplemente la desenmascaró. Y debajo de la máscara lo que encontraron no fue una mujer real, sino el vacío de una marca perfectamente construida pero fundamentalmente hueca. Detrás de la fachada de calma y control, los rumores apuntan a una guerra civil en el propio equipo de Meghan. Su círculo íntimo al parecer está dividido. Por un lado están los veteranos, los que la han acompañado desde el principio, que supuestamente le suplicaron que no respondiera. Le dijeron que lo ignorara, que lo dejara morir o mejor aún que respondiera con humor, que publicara algo ingenioso, que se riera de sí misma para desarmar a los críticos. Entendían que en la guerra de la opinión pública a veces la mejor arma es la autocrítica. Pero por otro lado están los recién llegados, los que todavía están embriagados por el brillo del título de duquesa. Estos son los que al parecer la animaron a tomar la ruta nuclear. Los que todavía intentan proteger a la duquesa de la vergüenza pública sin darse cuenta de que esa vergüenza ya ha salido del granero, se ha sentado en el banco de picnic de las gallinas y se está tomando un té de lavanda orgánico. Este cisma interno es una señal peligrosa. Muestra que Meghan podría estar rodeándose de yes men, de gente que le dice lo que quiere oír en lugar de lo que necesita saber. Y cuando una figura pública empieza a aislarse en una cámara de eco, los errores de juicio se vuelven inevitables. Tomó el peor consejo posible, probablemente porque era el que validaba su propia ira. Y ahora ha encerrado a su equipo de relaciones públicas en un desastre del que no hay salida fácil.
Están en modo de contención de daños intentando apagar un fuego con un vaso de agua mientras su jefa sigue echando gasolina. La dinámica del groupthink o pensamiento de grupo es un fenómeno bien documentado en la psicología social. Ocurre cuando un grupo de personas, en un esfuerzo por mantener la armonía y la conformidad, toma decisiones irracionales o disfuncionales. El deseo de cohesión del grupo anula la evaluación realista de las alternativas. El equipo de Meghan parece haber caído en esta trampa. Los asesores que le aconsejaron demandar probablemente lo hicieron no porque fuera la mejor estrategia, sino porque era lo que la jefa quería escuchar. Contradecir a una figura poderosa, especialmente a una con un ego frágil, puede ser arriesgado para la propia carrera. Así que es más fácil asentir y estar de acuerdo aunque se sepa que la decisión es un suicidio de relaciones públicas. Los asesores más experimentados, los que le aconsejaron prudencia, probablemente se sienten ahora frustrados e impotentes. Están viendo cómo su trabajo de meses o incluso años se desmorona por una decisión impulsiva. Saben que una vez que se amenaza con una demanda, se pierde el control de la narrativa. La historia deja de ser sobre la ofensa original y pasa a ser sobre la reacción exagerada. Están atrapados en una crisis que no crearon, pero que ahora tienen que gestionar. Tienen que redactar comunicados, responder a las llamadas de los periodistas y tratar de salvar lo que queda de la imagen de su clienta, todo mientras probablemente piensan "te lo dije". Es una posición imposible y profundamente desmoralizadora, y es la receta perfecta para una fuga de talentos, porque los buenos profesionales no se quedan mucho tiempo en un barco que se hunde, especialmente cuando el capitán insiste en navegar directamente hacia el iceberg. Meghan Markle se ha acorralado a sí misma en una situación de la que es imposible salir victoriosa. Es un jaque mate estratégico, y lo peor de todo es que ella misma movió todas las piezas. Pensemos en sus opciones. Opción 1: sigue adelante y demanda a Megyn Kelly. Si lo hace, se enfrentará a un proceso de descubrimiento legal que sería una pesadilla. Cada entrevista, cada podcast, cada contrato, cada foto escenificada se convertiría en material de dominio público. La prensa devoraría cada detalle, los memes se multiplicarían y ella quedaría retratada como una millonaria petulante que no soporta una broma. Perdería el caso casi con toda seguridad y el daño a su ya maltrecha reputación sería catastrófico. Opción 2: se retracta y no demanda. Si lo hace después de tanto ruido y amenazas filtradas, parecerá débil. Parecerá que ladró pero no se atrevió a morder. Megyn Kelly y sus seguidores lo celebrarían como una victoria y Meghan quedaría como alguien que intentó intimidar y fracasó. Es una situación de perder-perder provocada enteramente por su propia hipersensibilidad. Y todo esto abre las compuertas para más parodias, más memes y más gente preguntándose en voz alta quién es Meghan Markle en realidad, porque su marca ha estado mutando más rápido que la cara de una Kardashian. Un minuto es una duquesa, al siguiente una defensora feminista, luego una presentadora de podcast, una creadora de contenido, una gurú del estilo de vida, una experta en vinos. No hay consistencia, solo una puerta giratoria de identidades, con una cosa en común, todas se centran en ella, y la parodia lo clavó. Este dilema se conoce en la teoría de juegos como un Zugzwang, un término alemán del ajedrez que describe una situación en la que un jugador está en desventaja porque cualquier movimiento que haga empeorará su posición. Meghan se ha colocado a sí misma en un Zugzwang perfecto. No hacer nada es admitir la derrota. Hacer algo es acelerar la derrota. No hay salida. Este es el resultado inevitable cuando se confunde la táctica con la estrategia. La táctica de Meghan fue atacar, amenazar, intentar silenciar, pero su estrategia, si es que tenía una, debería haber sido la de la resiliencia, el humor y la indiferencia selectiva. Su error fundamental fue entrar en una guerra que no podía ganar. No se puede ganar una guerra contra la sátira con las armas de la ley de la misma manera que no se puede ganar una guerra de guerrillas con un ejército convencional. Son dos tipos diferentes de conflicto. La sátira opera en el terreno de la cultura, del humor, de la percepción. La ley opera en el terreno de los hechos y las pruebas. Al llevar la lucha al terreno legal, Meghan intentó imponer sus reglas en un juego que no las tiene. El resultado es que ahora se ve obligada a jugar un juego que no entiende en un tablero donde cada movimiento es un paso más hacia el abismo. El jaque mate no se lo ha dado Megyn Kelly, se lo ha dado ella misma. Es el precio de la soberbia, la consecuencia de creer que puedes controlar no solo lo que haces, sino también cómo la gente se ríe de lo que haces. Y esa es una guerra que ni los reyes ni las duquesas pueden ganar.
Al final, este incidente ha cristalizado una nueva percepción de Meghan. Le ha otorgado un nuevo título, uno que no buscaba y que ciertamente no puede controlar la duquesa de la reacción exagerada. Este apodo que ya circula por internet es pegadizo, preciso y, lo que es peor para ella, divertido. Encapsula perfectamente su tendencia a convertir pequeños problemas en crisis existenciales. Y este cambio de percepción es significativo porque trasciende las tribus políticas habituales. No se trata de conservadores contra liberales. Se ha convertido en un referéndum sobre la hipocresía, el exceso y la autoimportancia de las celebridades. Seas de izquierdas, de derechas o de centro, ver a una millonaria poderosa amenazar con acciones legales por una parodia inofensiva deja una cosa clara: ha perdido la trama. Y lo triste es que podría haber sido dueña del momento, podría haberse reído, podría haber publicado un chiste en respuesta, podría haber tomado el camino elevado y haber salido más fuerte. En cambio, está en caída libre. Un sketch 5 minutos y su marca se tambalea como si estuviera sobre zancos. En este punto la demanda es casi irrelevante, el daño está hecho. Convirtió un golpe manejable en un ajuste de cuentas en toda regla. Y ahora todo el mundo está viendo las grietas. La mujer que una vez tuvo la simpatía del mundo ahora es objeto de risa, no por crueldad, sino por claridad. Y este es el peligro real para ella. No es que la odien, es que ha dejado de ser tomada en serio. Se ha convertido en la caricatura que tanto temía. Y lo más irónico es que ella misma se dibujó los trazos finales. En la historia, los apodos a menudo definen el legado de una figura más que sus títulos oficiales. Pensemos en Iván el Terrible o Ricardo Corazón de León. Estos nombres capturan la esencia de su carácter y de su reinado. El apodo de duquesa de la reacción exagerada puede parecer trivial en comparación, pero en la era de la información tiene el mismo poder de definición. Se adhiere, se convierte en un atajo mental para el público. Cada vez que Meghan lance un nuevo proyecto o dé una nueva entrevista, este apodo estará flotando en el fondo, coloreando la percepción de todo lo que haga. Es una mancha en su marca que será muy difícil de borrar. Y la razón por la que es tan pegajoso es porque se siente merecido. No fue impuesto por un enemigo poderoso. Fue ganado a pulso a través de sus propias acciones. El público no le ha dado este apodo, simplemente ha reconocido el que ella misma se ha creado. Este es el poder y el peligro de la era digital. Ya no son solo los historiadores o los biógrafos los que escriben el primer borrador de la historia, son millones de personas con sus memes, sus comentarios y sus apodos ingeniosos. Y una vez que esa narrativa colectiva toma forma, tiene una inercia casi imparable. Meghan quería ser la autora de su propia leyenda, pero ha descubierto que la leyenda, una vez liberada, tiene vida propia. Y la leyenda que ahora la persigue no es la de una princesa víctima, sino la de una duquesa que no sabía reírse de sí misma. Así que, ¿qué queda al final del día? Una marca en crisis, una mujer furiosa porque alguien se atrevió a reflejar su imagen al mundo sin su aprobación. Y una duquesa que quería la libertad, pero ahora quiere silenciar la misma libertad de expresión por la que una vez afirmó luchar. Y Megyn Kelly, ella ya ha pasado página. Ya está grabando su próximo segmento, probablemente preparando With Love Meghan parte 2, porque si Meghan no espabila, pronto no solo será el blanco del próximo chiste, será el chiste en sí misma, porque al final no se demanda a la parodia, se crece por encima de ella, se demuestra que está equivocada con acciones. Meghan no hizo eso. Se agarró las perlas, cogió el teléfono e intentó silenciar un espejo, pero lo único que hizo fue demostrar que el espejo estaba diciendo la verdad, y ahora el mundo lo ve con la misma claridad. La verdadera tragedia aquí no es una parodia de YouTube, es la de una mujer que luchó por escapar de una jaula dorada solo para construir otra más aislada y solitaria en las colinas de Montecito. Una jaula hecha no de protocolo real, sino de su propia e inquebrantable necesidad de control. Su voz, que una vez fue amplificada por Oprah, por Spotify, por Netflix, empieza a resonar en el vacío. Hollywood está cambiando, y Meghan Markle se está convirtiendo en la historia de ayer. El eco de sus propias palabras sobre encontrar su voz ahora suena hueco perdido en un palacio de espejos que ella misma construyó. Y lo único que hizo la parodia fue demostrar que todos esos espejos al final reflejaban la misma imagen distorsionada. Y ahora el mundo por fin lo ve con la misma claridad. El concepto de la jaula dorada se asocia a menudo con la realeza, describiendo una vida de inmenso privilegio material que sin embargo está desprovista de libertad personal. Diana de Gales habló extensamente sobre este sentimiento de encarcelamiento, pero la historia de Meghan ofrece una variación fascinante y moderna de este tema.
Ella no fue simplemente colocada en la jaula, participó activamente en su construcción. La estrategia del palacio en estos casos es una clase magistral de poder blando, una técnica perfeccionada durante siglos. Su arma más potente no es el ataque, sino el silencio. Un silencio que no es pasivo, sino activo y ensordecedor. Al no decir nada, lo dicen todo. Permiten que sus críticos se destruyan a sí mismos, que se enreden en sus propias contradicciones hasta que el público se cansa de ellos. Esta nueva jaula es en muchos sentidos más insidiosa que la antigua. La jaula de la monarquía era externa, impuesta por la tradición y el deber, pero la jaula de Meghan es interna. Está construida con los barrotes de la autoconciencia constante, la curación de cada momento, la necesidad de aprobación. Es una prisión sin muros visibles, pero quizás más restrictiva, porque cuando la prisión está en tu propia mente, no hay a dónde escapar. Después de escapar de la jaula dorada de la monarquía británica, se encontró con una libertad sin precedentes. Podría haber desaparecido de la vida pública, podría haberse dedicado a causas humanitarias de forma discreta, podría haber elegido 1000 caminos diferentes. En cambio, eligió construir una nueva jaula, una jaula digital, una jaula de marca, una jaula de imagen pública. El eco en su nueva jaula dorada no es el de los paparazzi o el protocolo, sino el de su propia y agotadora actuación. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. La historia de Meghan Markle al final nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es una víctima de la cultura mediática o una maestra manipuladora de ella? ¿Una feminista incomprendida o una marca en busca de su próximo eslogan? Quizás, como en todas las grandes historias, es un poco de todo. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. ¿Tú qué piensas de todo este salseo? ¿Crees que Meghan reaccionó de forma exagerada o que tenía derecho a defenderse? Te leo en los comentarios. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono de aquí en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias por ver, finalmente lo confesaron. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería enormemente que le dieras a like y lo compartieras. Y si no quieres perderte ninguna de estas historias, no olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.